Al menos 6 municipios de Veracruz, Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Gutiérrez Zamora, Álamo y Tecolutla, piden a los gobiernos estatal y federal acelerar el envío de ayuda por las graves afectaciones que provocó Grace al tocar tierra en el estado con la fuerza de un huracán categoría 3. ¿Cuáles fueron las mayores afectaciones? Le digo, al menos 50% de las viviendas sin electricidad, fallas en la telefonía también, falta de suministro de agua potable, el bloqueo de vialidades por árboles caídos y, por supuesto, el desbordamiento de ríos. Y el impacto de Grace en la costa mexicana ha puesto en la mesa de algunos críticos la decisión del gobierno federal de cancelar el Fondo de Desastres Naturales, mejor conocido como Fonden, pues porque este era un mecanismo para atender las zonas afectadas justamente por los desastres naturales. El Fonden, como lo conocíamos, desapareció efectivamente, pero no así los recursos para atender los desastres naturales, y de eso vamos a hablar esta noche con el economista Óscar Rojas, que ya se encuentra con nosotros, y le doy la bienvenida. Muy buenas noches, Óscar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A tus órdenes. Pues bueno, para hablar de este tema, porque sí se ha vuelto un debate en los últimos días, lo hemos visto circular, y creo que al margen de que ahorita sí quisiera que habláramos de la historia de la desaparición del Fonden y otros fideicomisos, porque creo que es importante, no todo el mundo lo tiene claro, pero creo que ahorita me gustaría entrar directo con la parte de cómo se hace ahora con los recursos que antes formaban parte del fideicomiso y que, bueno, los desastres naturales se les está atendiendo, nada más que ahora cómo se está haciendo. Exacto. Bueno, lo que pasa es que la figura del fideicomiso siempre fue en realidad un intermediario administrativo. Los recursos sustanciales están presupuestados y tienen sus canales para poder dispersarse, es decir, se pueden hacer de forma directa, ¿no? El problema es que hasta ahora, pues lo que ha sido la historia terrible de los fideicomisos es que se hacen cajas opacas que tienen muchos problemas a la hora de esta administración, ¿no? De recursos. Y bueno, ahora lo que se está haciendo es que de forma directa, gracias a esta nueva dinámica del gobierno federal de eliminar esos intermediarios y de forma directa poder hacer estas dispersiones, ¿no? Y bueno, hay que utilizar toda la maquinaria del Estado, todas las distintas secretarías que tienen ahí injerencia y competencia. Siempre en todo desastre natural podemos detectar al menos 3 elementos esenciales. Uno es la visión de prevención, otro de atención inmediata y el otro de reconstrucción, ¿no? Entonces, se tiene que generar un plan. En estos momentos el presidente está en Veracruz, mañana me parece que la mañanera va a ser desde allá, y bueno, hay que coordinar todo esto y se está haciendo de forma directa. La respuesta ya no tiene intermediarios, ya no son situaciones automáticas y menos a través de esos instrumentos que llamamos fideicomisos, que durante la historia del neoliberalismo fueron instrumentos de opacidad y de mucha corrupción. Justo entre que sabemos cómo será la mecánica para apoyar a los damnificados por este desastre natural, es importante, Óscar, saber por qué se señala y desde tantos lugares y de tantas maneras que el Fonden era una ¿cómo se llama? Presupuestaria, una partida presupuestaria que solo servía para la simulación y a través de la cual se robó tantísimo dinero. Sí, claro, hay una cosa aquí muy importante. En una emergencia, cuando tienes que reaccionar, donde el tiempo es oro, pues obviamente que ahí se generaron procesos de compra y de obra pública que no pasaban por licitaciones y que aprovechaban esta velocidad para hacer compras, pues digamos que no precisamente respetando los criterios de la ley. Por ejemplo, por decirte un dato, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación detectó por parte del Fonden un daño al erario por 4,180 millones de pesos. Es decir, el Fonden jugaba con fideicomisos locales opacos que huían al análisis transparente, y pues obviamente que pues, la obra pública también tradicionalmente es un lugar donde surgen todas estas problemáticas, ¿no? Entonces se hizo esta gran caja chica, se hizo este gran hoyo negro presupuestal y sobre todo, que es lo más lamentable, que se utilizan cosas, se pone en juego, ¿no? Lo que son las vidas, la vida de la gente, como rehén, ¿no? Para hacer distintos negocios, ¿no? ¿Cuál era el rol que jugaban ahí los estados, Óscar? Porque ahora que lo estás comentando, como se está haciendo ahora sin intermediarios, de alguna manera se está centralizando todo el proceso de dispersión, pero antes
había una relación, digamos, con los gobiernos estatales que, digamos, formaba parte de la cadena, pero explícanos un poquito cómo era esto. Sí, bueno, lo que pasa es que ante un desastre, los estados tenían, creo que 72 horas para hacer una declaratoria de emergencia, y a través de esa declaratoria es que Gobernación podía liberar recursos del Fonden, ¿no? Y bueno, hay que decir que antes de eso, antes de irse directo a la bolsa del Fonden, todos los estados también tienen asegurados, ¿no? Tienen seguros y fianzas sobre las estructuras, y lo primero es que hay que activar esos aseguramientos, y después, cuando sigue evolucionando el problema, es cuando ya se activaba el Fonden, ¿no? Ese era el mecanismo que se solía hacer. Ahora, pues es diferente porque va a haber una coordinación directa, ¿no? Donde pues se tiene que hacer in situ la evaluación y se tiene que empezar a operar esta coordinación, que por cierto ya estaba en la ley. Es decir, ahora que salió el decreto de disolución del Fonden, pues queda muy claro, ¿no? Que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Rosa Isela Rodríguez, va a ser la que va a coordinar ahí todos esos elementos, ¿no? Entonces, insisto, lo único que está en medio es el instrumento administrativo, pero la sustancia sigue siendo la misma y el Estado mexicano responde ante esta emergencia. Sobre esta respuesta, bueno, nos dices que los estados tienen asegurados los recursos, pero ¿saben los estados, se les ha dicho cuál es el mecanismo que tienen que llevar a cabo para poder obtenerlo, sobre todo pues en momentos en el que el tiempo juega un factor determinante para las familias que resultaron afectadas? Claro, bueno, ahorita estamos en un cambio, ¿no? Es decir, hay que leer todo esto que está pasando, incluyendo el antecedente de la disolución de los fideicomisos, en el sentido de que pues las reglas están cambiando, es decir, se está haciendo una conformación administrativa distinta. Yo creo que el sentido de la presencia del presidente ahorita en la zona de los desastres tiene ese sentido, ¿no? De ir construyendo cuáles van a ser estos mecanismos particulares, es decir, la dispersión ya en lo particular, y cómo se va a proyectar también toda la reconstrucción inmediata. Hay que recordar que durante este gobierno hay una comunicación directa y constante, y pues ahora estoy seguro que en estos momentos y mañana vamos a tener mucha información al respecto. Vamos a tener esta imagen de nueva coordinación, ¿no? Este tránsito del Fonden como fideicomiso a la acción, administración y ejecución de esta línea presupuestal por parte del gobierno en coordinación, ¿no? Y obviamente que esto siempre bajo su sustento legal, que es el artículo 75, si no me equivoco, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias, ¿no? Donde se puede tener de inmediato acceso a estos recursos para comenzar el apoyo a la gente. O sea, estaríamos viendo estrenarse esta nueva lógica, digamos. Cuando se dio lo de Villahermosa, no estábamos en el escenario de la desaparición del Fonden. En ese momento todavía existía el mecanismo. Es correcto, y hay que decir que, bueno, también en el decreto queda claro que todas las cosas que ya están puestas sobre la base del Fonden se van a seguir dispersando. Es decir, el Fonden entra en un proceso de liquidación, de salida. Todavía hay compromisos por el tiempo, eso se van a seguir terminando, y sí, estamos en ese momento de tránsito donde pues se va a develar cómo ahora vamos a reaccionar como gobierno, como Estado, ante estos desastres, ¿no? Será la historia que surgió desde 1996 con Ernesto Zedillo, en plena crisis, los huracanes, y ahora termina un ciclo de opción de política económica, y pues ahora comienza otro, y pues va a ser muy interesante saber esta nueva forma sin intermediarios. Por supuesto, Oscar, y bueno, ya nada más para despedirnos, mientras esto se cuaja, está el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas trabajando por los damnificados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Oscar. Estaremos contactándote de nuevo para evaluar, ya después de que veamos cuáles son los resultados de todo esto. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, con todo gusto. Hasta pronto. Hasta pronto.